Hola a todos. Hoy he decidido traer un video un poco más personal. Me voy a extender también algo más de lo habitual. Eh, y me gustaría explicar que con estos videos yo tengo dos intenciones. La primera es dejar algo para mis hijos, para mis nietos, para que entiendan cómo es que yo me sentía en esta época de dictadura. También pretendo con este video responder a preguntas que, no siendo cubano, me hacen con frecuencia. Y una de las preguntas que con frecuencia me hacen es, ¿hace cuántos años yo no regreso a Cuba? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué que no regreso a Cuba? Me parece que en este momento en que hay tanta polémica sobre el regreso y la actuación de algunos artistas cubanos eh, a la isla, en cuanto todavía estamos en dictadura, me parece que es oportuno dar mi opinión. No es mi opinión, es apenas contar mi historia, que es una historia que no tiene nada de invulgar. La última vez que yo fui a Cuba fue en agosto del 94. Eh, o sea, hace 29 años, exactamente 29 años que no viajo a Cuba. Eh, lo hice después de estar 3 años sin visitar a nuestra patria. Eh, y decidí en agosto del 94, después de regresar, que no volvería a Cuba. Y es una decisión que se ha extendido ya por 29 años. Me gustaría explicar o recordar que agosto del 94 fue exactamente el mes en que ocurrió aquello que quedó conocido en la historia de Cuba como el Maleconazo. Cuando los cubanos en algunos barrios de La Habana salieron y se manifestaron. Eh, lo hicieron por varios motivos, porque la situación en Cuba era muy precaria ya en esa época, pero también lo hicieron porque un mes antes, en julio del 94, el día 13 de julio, había sido hundido el remolcador 13 de marzo, donde murieron algunas decenas de personas ahogadas. Recuerdo que este remolcador fue hundido por acción de, de algunos barcos del puerto, por órdenes directas de la dictadura, de los altos dirigentes de la dictadura castrista. Y espero que esas personas que cometieron esos crímenes algún día puedan ser juzgadas. De ese crimen en particular y de todos los otros que han sido cometidos durante 60 años. Bueno, pero cuando yo viajé a Cuba en agosto del 94, yo no sabía nada de esto. Hay que recordar que en esa época no había internet y las noticias no andaban tan deprisa como lo hacen hoy en día. Sabía que alguna cosa había pasado porque salió en las noticias, pero bueno, no sabía exactamente lo que había pasado. Pero esa no fue mi principal decisión. Eh, yo decidí no regresar a Cuba por una cuestión sentimental. Y los sentimientos son difíciles de explicar. Lo he intentado varias veces y no sé. Yo me sentí muy mal. Me sentí mal. En aquel momento no lo entendía, pero sabía que había regresado a mi país, pero aquel ya no era mi país. Eh, Cuando salí del aeropuerto, la primera sensación que tuve es que estaba, no sé, en otro país, porque vi enjambres de bicicletas, algo que no existía prácticamente en Cuba, cuando la última vez que había estado allí, en el 91. Y me parecía que estaba en otra capital, no sé, en otro lugar. Eh, Después eh, lo veía todo muy mal, eh, todo muy degradado, eh, las personas con muchas necesidades. Otra cosa que me impactó fue que yo viajé en un vuelo aquí desde Europa y me acompañaban algunos españoles y también algunos italianos. Y por coincidencia, algunos de estos turistas y yo fuimos para el mismo hotel en La Habana, donde yo dormí apenas una noche. Y
En el lobby del hotel, en el restaurante, esa noche, cada uno de los turistas tenía su muchachita cubana. Y eso me impactó mucho, porque vi a nuestra juventud prostituyéndose eh, por niñería. La prostitución es siempre algo muy reprobable, y lamentable. Pero hacerlo por bagatija, por algunos centavos, es algo extremadamente humillante. Y es a esto que la dictadura nos ha sometido. Eh, y es algo que pasa en Cuba allá muchas décadas. Eh, y bueno, eso todo me dolió mucho. Vi a mis amigos y a mi familia peores, físicamente, materialmente, todos estaban peor. Y fue una sensación muy mala, muy mala. Eh, claro que yo la pasé bien con mis amigos, en alguna fiesta, algunas comidas, pero el sentimiento estaba allí. El sentimiento estaba allí y decidí no regresar más. Lo he tratado de explicar siempre que me hacen esta pregunta y siempre es muy difícil. Curiosamente, encontré la misma sensación en un libro de Gabriel García perdón, de Cabrera Infante, de Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano, premio Cervantes, y que también decidió abandonar Cuba y exiliarse en Europa, en Londres, donde vivió hasta su muerte. Él también no regresó a Cuba. Y él tiene un libro que se llama Mea Cuba. Mea Cuba es precisamente el título que yo escogí para mi canal. Y él explica en ese libro que al principio de los años 60, cuando él regresa, porque él estaba en Europa y regresa a Cuba, pues ya no reconocía a Cuba. Y él lo explica en algunas frases, la misma sensación. Era mi país, pero ya no era mi país. Eh, y estamos hablando de principios de los años 60, cuando todavía en Cuba quedaba mucho del esplendor que se había construido en la primera mitad del siglo XX. Eh, Imagínense hoy que Cuba está absolutamente destruida, en que no queda nada, prácticamente nada, de aquel pasado glorioso que tuvimos nosotros los cubanos. Pues bien, Cabrera Infante lo explica muy bien en su libro y yo se lo agradezco infinitamente porque es exactamente lo que yo sentí. Sentí que no debía regresar más. Esa idea, como les digo, es sentimental. Eso que yo sentí en agosto del 94 y que se extiende hasta el día de hoy es algo sentimental, es algo difícil de explicar, pero esa idea ha sido reforzada con otro, con otro aspecto, se ha solidificado, se ha cristalizado. Eh, Hay aspectos que yo ahora los entiendo mejor que hace 29 años, y es la cuestión de la dependencia que tiene, sí, la dependencia que tiene la dictadura cubana de nosotros los cubanos. Porque la dictadura cubana, ¿qué cosa es? Bueno, es un conjunto de represores, de bandidos, que no pasan de parásitos. Parasitaron a nuestros antepasados cuando les expropiaron todas sus propiedades y nos han parasitado constantemente a lo largo de los años. Continúan parasitando quien vive en Cuba, que les retiran prácticamente todo lo que tienen y viven con sueldos que no son, ya ni siquiera hay dinero en Cuba. Viven absolutamente miserables porque se lo han quitado todo. Y ahora, una de las mayores fuentes de riqueza que tiene Cuba somos nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a los millones de cubanos que vivimos en el exterior. Y es eh, el principal, digamos, objetivo de la dictadura en este momento. Es parasitar a los cubanos que viven en el exterior. Ese objetivo
ha pasado de algo secundario hace unas décadas atrás, cuando estaban parasitando a países como Venezuela, cuando tenía ayuda de otras potencias, como Rusia, como China, que en este momento ya no le pueden brindar el apoyo que tenían, cuando tenían créditos, con créditos del Fondo Monetario Internacional, pues no dependían tanto de nosotros. Pues ahora están más dependientes, porque ahora se les ha secado eso todo. Y entonces yo pienso que es ahora que nosotros los cubanos debemos decirle, no, se acabó, ya se acabó, como lo dice la canción Padre Vida, se acabó la chulería, se acabó el parasitismo. Ustedes tienen que salir y váyanse bien lejos porque los vamos a buscar y los vamos a juzgar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos. Los de afuera tenemos que no contribuir en nada. Claro que todos tenemos familiares, claro que todos tenemos amigos y que a veces tenemos que ayudarlos. Yo no critico a nadie que lo haga y estoy hablando apenas de mi caso. Yo trato de ayudar el mínimo posible a mis amigos, a mis familiares. Pero paralelamente, yo sé que he convencido a muchos portugueses, he convencido a otros extranjeros a que no viajen a Cuba, a que abran los ojos y que miren a Cuba cuando digo Cuba me refiero a la dictadura cubana, que la miren con aquello que ellos son exactamente, un bando de criminales, a los cuales no podemos ayudar más. Y por tanto, a cada portugués que yo convenzco para que no viaje a Cuba, son algunos miles de euros que no le entran a esa dictadura. Eso compensa largamente el dinerito que yo tengo que enviar a Cuba. Y eso es lo que yo hago. Y lo digo no para hacer ejemplo, lo digo porque yo estoy convencido que es así que yo puedo contribuir para que la dictadura dure menos. Si le podía hacer alguna recomendación a mis hermanitos cubanos que sufren dentro de Cuba, pues le diría que contribuyan lo mínimo posible con esa dictadura. Eh, y, que, y que si todos hacemos algo, más rápidamente se va a caer aquello, que ya prácticamente está en el piso. Ese gobierno de terror le falta poco y, y con el contributo de todo lo vamos a tumbar. En el exterior estamos más de 3 millones. Algunos dicen que son 4. Algunas personas dicen que son 4 millones de cubanos. Otros dicen que somos 5. Somos una poderosa fuerza económica. Somos una fuerza colosal para Cuba, para el universo cubano. Somos una fuerza muy grande, pero que no tenemos derecho. Un día nosotros los cubanos, los de dentro y los de fuera, tendremos la plenitud de nuestros derechos. Y ahí nosotros, que tenemos el poder económico, vamos a ser muy importantes para construir la nación cubana. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La nación cubana depende de nosotros, depende de toda esta experiencia, de todo este conocimiento y también de todo este capital económico que nosotros los cubanos hemos construido con el talento, con el trabajo, con la dedicación, con el sacrificio de estar separado de nuestra tierra. Bueno, yo como cubano espero que un día toda esa riqueza sea puesta al servicio de nuestra nación. Y es con este mensaje que me voy a despedir. Espero que les haya gustado este video. Como les dije, es un poco personal. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Y me despido como me gusta hacerlo. Diciéndole que espero que Cuba pronto sea libre. Y con la frase de patria, vida y libertad. Los quiero.